Buenos días, espero que estéis muy bien. Bueno, la verdad es que hacía tiempo que no hacía un directo, pero bueno, vamos con ello. Resulta que hace poco empecé a seguir por aquí por Instagram a una cuenta de un periodista que lo que hace es escucha noticias o lee noticias o ve las noticias en los periódicos, y lo que hace es ir a la fuente y comprobar si esas noticias son del todo ciertas o no son ciertas. Y esta persona se llama, la cuenta de Instagram, por si lo queréis seguir, se llama fdelis21. F de Francia, Deli, de delicioso, con una S, Delis 21. Y la verdad es que es muy interesante. Y la otra vez me guardé una serie de historias que compartió este chico, que es periodista, como digo, y me las guardé porque me parecieron súper interesantes. Mirad, en el libro La mentalidad del vendedor de éxito, hay cierta parte donde yo digo que tienes que, al igual que tienes que poner foco y cada día introducir en tu mente pensamientos positivos y pensamientos de dónde quieres estar dentro de 1, 5, 10 años, qué quieres conseguir. Además de poner foco en eso, tienes que ponerle veto a toda esa información que es súper tóxica y que en realidad lo que te hace es desenfocarte de ese gran objetivo que tú quieres conseguir. Y eso lo decía yo aquí, en la mentalidad del vendedor de éxito, porque eso es lo que yo hago en el día a día. Y yo lo que hago es precisamente eso, todos los días declaro, todos los días visualizo, y además no veo ni un minuto de telediarios, ni leo una palabra de un periódico. Y fijaros lo que decía este chico. Y ahora os quiero comentar lo que decía este chico en sus historias de Instagram. Decía: bueno, vamos a conocer, empezamos a conocer datos sobre el COVID y salud mental. Y decía, y creo que será curioso cuanto menos. Mirad, dice fdelis21. Hace unos días una noticia empezó a circular por las redes como la pólvora. Y dice, en 2020, la franja de edad de 0 a 49 años, en la franja de edad de 0 a 49 años, falleció más gente por suicidio que por COVID en 2020. Y este chico dice, tras revisar los datos del INE y del ISCI, quedaría así: de 0 a 29 años, en 2020 murieron 84 por COVID, 214 por suicidio. De 30 a 39, 147 por COVID, 411 por suicidio. De 40 a 59 años, en 2020 murieron 544 personas por COVID, 754 personas por suicidio. Y dice, 2020 ha sido el año que más suicidios, ha sido el año con más suicidios desde que se tienen registros, 3.941 personas. Me parece un dato escalofriante, me parece brutal. Esto explica que cada día se suicidan en España 11 personas, y esto es una cada 2 horas aproximadamente. Y se ha convertido en la principal causa de muerte no natural. Y dice, con la noticia anterior y estos datos, vamos a comprobar por medio de expertos, datos y fenómenos, la incidencia del COVID en la salud mental. Y esto también es alucinante lo que dice aquí. Dice, según una investigación de la Universidad de Queensland, publicada en la revista médica The Lancet, en 2020, la pandemia provocó 53 millones de casos adicionales de trastorno depresivo mayor, un aumento del 28%, y 76 millones de casos adicionales de trastornos de ansiedad en todo el mundo, suponiendo un crecimiento del 26%. Y dice, según el estudio, los jóvenes se vieron más afectados por el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad, teniendo su punto álgido en la franja de 20 a 24 años, lo cual me parece escalofriante este tipo de datos. Algo pasa, o la gente no encuentra... Si hay personas entre 20 y 24 años que están en la flor de la vida, que tienen toda la vida por delante, que tienen posibilidades, que tienen salud, pero tienen ese trastorno depresivo mayor, algo sucede, o no encuentran un sentido, o no han encontrado su vocación, o algo, evidentemente, algo sucede ahí, ¿no? Y luego
Dice, según este mismo estudio, los casos, tanto de depresión como de ansiedad en España, han crecido entre un 25 y un 35% en 2020. Y bueno, la OCDE dice que el consumo de medicamentos para la ansiedad en España registró en 2020 el pico más alto desde hace 10 años. España es el tercer país de Europa en el que más se consumen ansiolíticos como el diazepam. Y dice, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señala a España como el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiazepinas. ¿Qué más? Dice, las consultas a psicólogos de la Seguridad Social han aumentado en prácticamente todas las comunidades autónomas. Lista de espera, la Seguridad Social, 2 meses. Según el informe del Defensor del Pueblo de España, el ratio de psicólogos en la sanidad pública en 2020 en España era de 6 por cada 100.000 habitantes, 3 veces menor que la Unión Europea. Y último dato que veo absolutamente alucinante, y esto es clave. Dice, la coronafobia. Se trata de una nueva fobia emergente específica del COVID-19 caracterizada por miedo, angustia, depresión y ansiedad por la posibilidad de contagiarse de COVID, que motiva comportamientos autolimitantes y desadaptativos que pueden llevar al aislamiento social. En un estudio de la Universidad de New South Wales se concluye que la coronafobia puede ser un problema relativamente común en adultos mayores. Y dice, investigadores de la Universidad de Málaga han analizado el impacto de los medios de comunicación en la percepción de la realidad entre los universitarios españoles durante los primeros meses del estado de alarma. Atención a esto. El estudio ha demostrado que cuanto más contactos con los medios de comunicación tuvo un individuo durante ese periodo, más pesimista es su visión de la realidad. Y con esto dejo de leer ya, porque es lo que yo cuento en este libro. A ver, en Mentalidad del Vendedor de Éxito yo cuento mi experiencia. Y yo cuento que todos los días, meditando, enfocándome en lo positivo, visualizando cómo quiero estar, qué quiero hacer de mayor, con quién quiero estar, y poniendo veto a las noticias, la vida me ha ido bien, tanto en 2020 y mucho mejor en 2021. Y ahora un estudio científico dice, un estudio de la Universidad de Málaga ha demostrado que cuanto más en contacto estás con los medios de comunicación de un individuo, han demostrado que cuanto más contacto con los medios de comunicación tuvo un individuo durante el periodo de confinamiento, más pesimista es su visión de la realidad. Más pesimista. Quiere decir, con esto, bueno, las conclusiones, por lo tanto, están ahí. ¿Qué tienes que hacer? Apaga la tele y ya y pon veto a todas esas noticias que no te ayudan en el día a día. Así que nada más, quería comentaros esto y os lo dejo aquí en el directo. Ya sabéis que va a estar disponible durante 24 horas y nada más, podéis investigar. Todo esto es público y podéis investigar el estudio en la Universidad de Málaga que demuestra esto mismo. Así que nada más, os lo quería comentar, compartir con vosotros. Seguid a fdelis21 porque es un periodista que lo que hace es que contrasta todas las noticias y va a la fuente directamente, y además te comparte todos los días 3 cosas positivas, 3 noticias positivas, lo cual no está nada mal, así que os lo recomiendo. Os mando un abrazo muy grande y os deseo buenos días. Hasta luego, adiós.